cómo se involucra la ingeniería de requisitos en el desarrollo web. El desarrollo de sistemas web agrupa una serie de características que la hacen diferente del desarrollo de otros sistemas. Hay que tener en cuenta que roles muy diferentes de desarrolladores participan en el proceso: analistas, clientes, usuarios, diseñadores gráficos, expertos en multimedia y seguridad, entre otros. La existencia dentro de estos sistemas de una importante estructura de navegación obliga a un desarrollo preciso de este aspecto que garantice que el usuario no se pierda en el espacio navegacional del sistema. Consideramos como requisitos relevantes en sistemas web los siguientes: requisitos de datos, también denominados requisitos de contenido, requisitos conceptuales o requisitos de almacenamiento de información. Estos requisitos responden a la pregunta de qué información debe almacenar y administrar el sistema. Requisitos de interfaz al usuario, también llamados en algunas propuestas requisitos de interacción o de usuario. Responden a la pregunta de cómo va a interactuar el usuario con el sistema. Requisitos navegacionales, recogen las necesidades de navegación del usuario. Requisitos de personalización, describen cómo debe adaptarse el sistema en función de qué usuario interactúe con él y de la descripción actual de dicho usuario. Requisitos transaccionales o funcionales internos, recogen qué debe hacer el sistema de forma interna, sin incluir aspectos de interfaz o interacción. También son conocidos en el ambiente web como requisitos de servicios. Requisitos no funcionales son, por ejemplo, los requisitos de portabilidad, de reutilización, de entorno de desarrollo, de usabilidad, de disponibilidad, etc. Algunas propuestas para el desarrollo web que mencionaremos serán: WSDM, método de diseño del sitio web. SOHDM, metodología de diseño hipermedia orientada a objetos basada en escenarios. RNA, relación análisis de navegación. HFPM, modelado de procesos flexibles de hipermedia. OOHDM, modelo de diseño hipermedia orientado a objetos. UWE, ingeniería web basada en UMLW 2000. UWA, aplicaciones web ubicuas. NTD, técnicas de desarrollo de la navegación. A continuación, una tabla donde se muestra cómo se involucran las metodologías propuestas anteriormente con los requisitos adicionales que contemplamos para la obtención de requisitos en el desarrollo de sistemas web. En la siguiente tabla podemos observar cuáles técnicas se sugieren en las metodologías propuestas anteriormente para la captura de requisitos. En la siguiente tabla podemos observar cuáles técnicas se sugieren en las metodologías propuestas anteriormente para la definición de requisitos. En la siguiente tabla podemos observar cuáles técnicas se sugieren en las metodologías propuestas anteriormente para la validación de requisitos. Para realizar el proceso de ingeniería de requisitos, no existe una única técnica estandarizada y estructurada que ofrezca un marco de desarrollo que garantice la calidad del resultado. Existe en cambio un conjunto de técnicas, cuyo uso proponen las diferentes metodologías para el desarrollo de aplicaciones web. El proceso de especificación de requisitos se puede dividir en tres grandes actividades: captura de requisitos, definición de requisitos, validación de requisitos. Actividades que podemos ver en el siguiente diagrama que trata de definir el comportamiento y flujo de estas actividades.
es la actividad mediante la que el equipo de desarrollo de un sistema de software extrae, de cualquier fuente de información disponible, las necesidades que debe cubrir dicho sistema. El proceso de captura de requisitos puede resultar complejo principalmente si el entorno de trabajo es desconocido para el equipo de analistas, y depende mucho de las personas que participen en él. Las entrevistas le permiten al analista tomar conocimiento del problema y comprender los objetivos de la solución buscada. A través de esta técnica el equipo de trabajo se acerca al problema de una forma natural. Básicamente, la estructura de la entrevista abarca 3 pasos. Identificación de los entrevistados, preparación de la entrevista, realización de la entrevista y documentación de los resultados. La técnica de HAD resulta como alternativa a las entrevistas. Es una práctica de grupo que se desarrolla durante varios días y en la que participan analistas, usuarios, administradores del sistema y clientes. Está basada en 4 principios fundamentales: dinámica de grupo, el uso de ayudas visuales para mejorar la comunicación, mantener un proceso organizado y racional, y una filosofía de documentación del tipo, lo que se ve es lo que se obtiene, es decir, durante la aplicación de esta técnica, se trabajará sobre lo que se generará. La tormenta de ideas es una técnica de reuniones en grupo cuyo objetivo es que los participantes muestren sus ideas de forma libre. Consiste en la mera acumulación de ideas o información sin evaluar las mismas. El grupo de personas que participa en estas reuniones no debe ser muy numeroso, una de ellas deberá asumir el rol de moderador de la sesión, pero sin carácter de controlador. Los bocetos y guiones gráficos es una técnica frecuentemente usada por los diseñadores gráficos de aplicaciones en el entorno web. La misma consiste en representar sobre papel en forma muy esquemática las diferentes interfaces al usuario. Estos bocetos pueden ser agrupados y unidos por enlaces, dando idea de la estructura de navegación. Estos son grafos en los que los vértices representan varios conceptos y las aristas representan posibles relaciones entre dichos conceptos. Estos grafos de relaciones se desarrollan con el usuario y sirven para aclarar los conceptos relacionados con el sistema a desarrollar. Son muy usados dentro de la ingeniería de requisitos, pues son fáciles de entender por el usuario, más aún si el equipo de desarrollo hace el esfuerzo de elaborarlo en el lenguaje de este. Sin embargo, deben ser usados con cautela porque en algunos casos pueden llegar a ser muy subjetivos y pueden llegar a ser ambiguos en casos complejos, si no se acompaña de una descripción textual. Algunos autores lo proponen como técnica para la captura de requisitos. Los casos de uso permiten mostrar el contorno y el alcance de un sistema. Describen la secuencia de interacciones que se producen entre el sistema y los actores del mismo para realizar una determinada función. Los actores son elementos externos que interactúan con el sistema. Un actor puede participar en varios casos de uso y un caso de uso puede interactuar con varios actores. La técnica de cuestionarios requiere que el analista conozca el ámbito del problema en el que está trabajando. Consiste en redactar un documento con preguntas cuyas respuestas sean cortas y concretas, o incluso cerradas por unas cuantas opciones en el propio cuestionario. Este cuestionario será cumplimentado por el grupo de personas entrevistadas, o simplemente para recoger información en forma independiente de una entrevista. Uno de los problemas que surge durante la elicitación de requisitos es que usuarios y expertos no llegan a entenderse debido a problemas de terminología. Esta técnica es utilizada en forma complementaria a otras técnicas para obtener consenso respecto de la terminología a ser usada en el proyecto de desarrollo. Para ello es necesario identificar el uso de términos diferentes para los mismos conceptos, misma terminología para diferentes conceptos o cuando no hay concordancia exacta ni en el vocabulario ni en los conceptos. Para la actividad de definición de requisitos en el proceso de ingeniería de requisitos, hay un gran número de técnicas propuestas. A continuación describimos las técnicas más relevantes para este trabajo. El lenguaje natural resulta ser una técnica muy ambigua para la definición de los requisitos. Consiste en definir los requisitos en lenguaje natural sin usar reglas para ello. A pesar de que son muchos los trabajos que critican su uso, es cierto que a nivel práctico se sigue utilizando.
La diversidad de personas que forman parte de un proyecto software hace que sea necesario establecer un marco de terminología común. Esta necesidad se vuelve más patente en los sistemas de información web, puesto que el equipo de desarrollo en ellas suele ser más interdisciplinario. Por esta razón son muchas las propuestas que abogan por desarrollar un glosario de términos en el que se recogen y definen los conceptos más relevantes y críticos para el sistema. La técnica de plantillas o patrones tiene por objetivo el describir los requisitos mediante el lenguaje natural, pero de una forma estructurada. Una plantilla es una tabla con una serie de campos y una estructura predefinida que el equipo de desarrollo va cumplimentando usando para ello el lenguaje del usuario. Las plantillas eliminan parte de la ambigüedad del lenguaje natural al estructurar la información. Cuanto más estructurada sea esta, menos ambigüedad ofrece. Sin embargo, si el nivel de detalle elegido es demasiado estructurado, el trabajo de rellenar las plantillas y mantenerlas puede ser demasiado tedioso. La técnica de escenarios consiste en describir las características del sistema a desarrollar mediante una secuencia de pasos. La representación del escenario puede variar dependiendo del autor. Esta representación puede ser casi textual o ir encaminada hacia una representación gráfica en forma de diagramas de flujo. El análisis de los escenarios, hechos de una forma u otra, pueden ofrecer información importante sobre las necesidades funcionales del sistema. Los casos de uso como técnica de definición de requisitos es como más ampliamente han sido aceptados los casos de uso. Actualmente se ha propuesto como técnica básica del proceso RUP. Sin embargo, son varios los autores que defienden que pueden resultar ambiguos a la hora de definir los requisitos, por lo que hay propuestas que los acompañan de descripciones basadas en plantillas o de diccionarios de datos que eliminen su ambigüedad. Los lenguajes formales son útiles para describir los requisitos de un sistema. Las especificaciones algebraicas como ejemplo de técnicas de descripción formal han sido aplicadas en el mundo de la ingeniería de requisitos desde hace años. Sin embargo, resultan muy complejas en su utilización y para ser entendidas por el cliente. El mayor inconveniente es que no favorecen la comunicación entre cliente y analista. Por el contrario, es la representación menos ambigua de los requisitos y la que más se presta a técnicas de verificación automatizadas. Los requisitos, una vez definidos, necesitan ser validados. La validación de requisitos tiene como misión demostrar que la definición de los requisitos define realmente el sistema que el usuario necesita o el cliente desea. Es necesario asegurar que el análisis realizado y los resultados obtenidos de la etapa de definición de 10 requisitos son correctos. Pocas son las propuestas existentes que ofrecen técnicas para la realización de la validación, y muchas de ellas consisten en revisar los modelos obtenidos en la definición de requisitos con el usuario para detectar errores o inconsistencias. Los comentarios o tutoriales son una técnica en la lectura y corrección de la completa documentación o modelado de la definición de requisitos. Con ello solamente se puede validar la correcta interpretación de la información transmitida. Más difícil es verificar consistencia de la documentación e información faltante. La revisión de la documentación con auditorías como técnica consiste en un chequeo de los resultados contra una checklist predefinida o definida a comienzos del proceso, es decir, solo una muestra es revisada. Las matrices de trazabilidad son una técnica que consiste en marcar los objetivos del sistema y chequearlos contra los requisitos del mismo. Es necesario ir viendo qué objetivos cubre cada requisito, de esta forma se podrán detectar inconsistencias u objetivos no cubiertos. Algunas propuestas se basan en obtener de la definición de requisitos prototipos que, sin tener la totalidad de la funcionalidad del sistema, permiten al usuario hacerse una idea de la estructura de la interfaz del sistema con el usuario. Esta técnica tiene el problema de que el usuario debe entender que lo que está viendo es un prototipo y no el sistema final.